Lucas capítulo 15, un pasaje muy conocido. Tiene una trilogía de parábolas. En una se pierde una ovejita, en otra se pierde un dracma, una moneda, y en otra se pierde un hijo. ¿Sí? Y juntas dan una enseñanza impresionante. Hoy vamos a ver una de esas parábolas. Es una historia cortita, 3, 4 versículos creo que son, pero que si es que podríamos hacerle una radiografía al corazón de Jesús y ver qué hay en su corazón, quizás y nos mandaría aquí, a Lucas capítulo 15. Y la verdad que revela mucho lo que hay en el corazón del buen pastor y todo lo que él quiere para la humanidad y para nuestras vidas y para tu vida y para mi vida. ¿Sí? Lucas capítulo 15. Si es que están tomando notas, el título de este mensaje es Búsqueda implacable. ¿Han visto esa película? ¿La conocen? Protagonizada por Liam Neeson. ¿Le conté que yo iba a ser actor? ¿Sí? Y se ríe, ¿eh? Si hubiese sido actor, Tom Cruise no existiría, ¿eh? Ni Liam Neeson. Pero Dios me llamó a la obra, así que está mejor esto, ¿sí? Sin ser famoso, sin plata, pero quizás algunos conocen esta película. Trata de un padre, un buen padre, la verdad, y tiene escenas muy hollywoodescas, ¿no? O sea, tiene una hija que con engaño se va, creo que a París, no me acuerdo la ciudad, y había una trata y tráfico de personas que posiblemente a ella la secuestran en ese momento y pueden que la vendan como una esclava sexual. Súper dura la película en algunas partes. Y este hombre amaba mucho a su hija y él era un ex agente de la CIA. ¿Ya? No le vine a hablar de esta película, pero para que entendamos algunas cosas de lo que trata este mensaje. Y hace cosas imposibles, la verdad, ¿sí? Para poder salvar a su hija. Él y a Nilsson, ¿sí? O sea, él con una bala mata a 20 personas y empieza a buscar a su hija hasta que la encuentran, ¿sí? Y le puse una búsqueda implacable porque vamos a ver que en esta historia que vamos a leer ahorita se pierde una oveja. Y el buen pastor hace lo que sea para que encontrara a esta oveja. ¿Sí? Lucas capítulo 15, verso 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y cuando habla de publicanos y pecadores está hablando, bueno, de los cobradores de impuestos, que eran personas odiadas por el pueblo judío. Ayer estaba viendo The Chosen, sí, miro muchas series, me gustan. Y estábamos viendo con mis papás The Chosen y veíamos justamente a Leví, a Mateo, los elegidos. ¿La han visto? Muy buena esa serie. Y pues como el pobre Mateo lo escupían, le pegaban. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban para el imperio de Roma. Sí, entonces eran personas odiadas por su mismo pueblo porque se consideraban como traicionadores de su patria. Y ahí entre ellos estaban los publicanos, que eran los que cobraban el impuesto para Roma. Y también estaban personas de mala fama y los pone como los pecadores. De seguro había gente borracha, de seguro quizás habían prostitutas ahí escuchando el mensaje de Jesús. De seguro habían personas que tenían algún vicio y eran catalogados como los pecadores para oírle. ¿Qué más estaba entre esa gente que estaba escuchando? Dice, y los fariseos y escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Cuidado, ¿saben qué? Jesús no le está diciendo a ellos que son unos pecadores y que no los recibe. ¿Quiénes están diciendo eso? Los fariseos, dicen, ¿no? Murmuraban, ¿cómo puede ser que Jesús, que según ellos decían, ¿cómo este es un maestro, un rabino,
recibe a los pecadores. ¿Por qué? Porque los fariseos enseñaban que para que Dios te pueda recibir en su presencia, vos tenías que ser una persona apartada del pecado. Pero me encanta Jesús que vino a los pecadores, ¿sí? Vino a los pecadores y estaba con ellos. Y pasaba tiempo con ellos, ¿no? Y yo sé que eso a muchos ahorita les está chocando, como que Jesús estaba con los pecadores y las prostitutas y los borrachos. Porque Jesús no le tenía miedo al pecado. A pesar de que estaba con ellos, ¿saben qué? Él nunca pecó. ¿Sí? Él nunca se emborrachó, él nunca practicó la fornicación ni el adulterio. Él en medio de esa multitud de pecadores, ¿sí? Les presentaba el evangelio. ¿Sí? Les traía el reino a la tierra. ¿Amén? ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces, él le refirió esta parábola, diciendo, la parábola, como sabemos, es una historia que en muchos casos no nos indica el nombre de los personajes. ¿Sí? Nos dice, había un rey, o había un hijo, o había una mujer. ¿Sí? Normalmente es un cuento o una historia que tiene un mensaje muy profundo por detrás y que asocia a personajes que la gente conoce. Entonces, en este tiempo era muy común ver a los pastores, ¿sí? A los pastores de animales, ¿no? De ovejitas. Ahorita quizás en este ambiente no nos asociamos mucho con estos pastores, pero vamos a descubrir hasta qué tipo de ovejas existían en este momento. Dice, ¿qué hombre de vosotros, empieza Jesús a contar la parábola, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí donde estábamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana, Espíritu Santo. Nuestro corazón es tierra fértil para tu palabra, Dios. Que pueda dar mucho fruto, que la podamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que tú nos hables de una manera personal, Dios, lo que tú quieres para nuestra vida y para nuestra iglesia. En Cristo Jesús decimos amén. Entonces, Jesús está ahí. De seguro hay mucha gente escuchándolo. Muchos se acercaban a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Entre ellos estaba, dicen, los pecadores, gente de mala fama. También estaban los escribas y estaban los fariseos. Y empieza a contar este relato de que había un pastor que tenía 100 ovejas. En la noche de seguro empieza a contar 1, 2, 10, 15, 20, 50, 70 ovejas, 80, 99. Y le faltaba una. Cualquiera dice, pero es una, ¿no? ¿Cómo va a dejar las 99 y va a ir por una? ¿Y saben qué? Esta historia empieza a tomar sentido cuando descubrís que vos sos esa una oveja, ¿sí? Cuando te das cuenta que el maestro va por una. A nosotros como que, ¿cómo va a ir por una, no? Tiene 99, qué ambicioso, ¿no? O sea, ¿por qué deja no? Aparte las deja en el desierto, que era un lugar no era un lugar como nosotros pensamos, uy, qué feo el desierto, sino que era un lugar donde los pastores llegaban a descansar y a reposar y sus ovejas estaban cuidadas, ¿sí? Pero, ¿quién es este pastor? Leamos lo que dice Juan capítulo 10, 11. Dice así, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Saben qué? El buen pastor en esta historia es Jesús mismo, ¿sí? Y él está diciendo, yo soy el buen pastor. Y no soy cualquier pastor, yo soy un buen pastor, ¿sí? Yo soy un pastor excelente, yo soy alguien que sabe cuidar de las ovejas. Y es más, mi función es dar la vida
por mis ovejas. Ezequiel capítulo 34, dice así, mire el verso 11, esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Me encanta porque Jesús te está buscando. ¿Sí? A ver, decirle a tu vecino, Jesús te está buscando. ¿Sí? Jesús te está buscando y no solamente eso, Jesús es mucho más empecinado que Nil, ¿ya? Jesús va a hacer lo que sea para encontrarte, ¿sí? Él va a hacer lo que sea para encontrarte. Y Ezequiel, el mismo capítulo de Ezequiel 34, más adelante dice, el verso 15, yo apacentaré a mis ovejas y les daré aprisco. El aprisco es el lugar donde estaban como que en un corral, ¿sí? Un lugar de reposo. Dice Jehová el Señor, yo buscaré a la perdida y haré volver al reír a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Mas la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ezequiel nos da algunos tipos de ovejas y vamos a intentar descubrir por qué hay unas ovejas débiles, por qué hay unas ovejas gordas y por qué tiene Jesús con estas ovejas gordas y fuertes. ¿Por qué hay ovejas perniquebradas? ¿Saben qué? Que el maestro nos compare con ovejas no es un halago, ¿ya? Las ovejas son animales no tan inteligentes, ¿sí? Están diseñadas para ser cuidadas por un pastor. Si es que las ovejas andan sin pastor, no van a aguantar mucho tiempo vivas. Yo no tengo ovejas, pero tengo un perrito, ¿ya? Y se llama Doggy. Lo conocen, es un beagle hermoso, tricolor, ¿ya? Negro, blanco y café, ¿sí? Y yo entiendo que hay perros que son para la pelea, ¿no? Como los pitbull o los rottweilers. O hay perros cazadores, no sé. O hay perros que vos lo das, o sea, antes teníamos una husky siberiana y que su cara, una lobita era, su cara solamente daba miedo. Ya, vos no querías entrar a mi casa a robar porque estaba ahí la husky, ¿sí? Y era un perro imponente, la verdad. O sea, vos llegabas, ¿sí? Ni un perro se acercaba porque ahí estaba la husky siberiana. Lo tuvimos que regalar. Pero ahora tengo un Doki, ¿sí? Un beagle. Y los beaglitos, ¿saben qué? Yo digo, estos perros existen solamente porque hacen buena compañía, ¿ya? Porque son tontos, pero son muy tiernos, ¿sí? Mi perro no sabe volver, por ejemplo. Abro la puerta, él se sale y se pierde, ¿ya? No le encuentro otra función a los beagles, ¿sí? Son perros para tu compañía, para darte alegría quizás, ¿sí? Son perros que tenés que estar alimentándole, pero no están pensados quizás para la pelea o para cuidar, porque vos ves y te da chiste, vamos, te la guardias y te puedes robar incluso, no haga eso, por favor. Pero así es mi perrito, ¿sí? Es un perrito no tan inteligente, que no te da miedo, te da más bien ganas de acariciarlo y de jugar con él. Y me imagino que así son estas ovejas. Son animales que no pueden vivir sin un pastor, ¿sí? Se descarrían solas, se pierden, se salen del rebaño y no vuelven más. Con el tiempo, ¿saben qué? Hasta se enredan con su propio excremento, con su propio orín, ¿sí? Y empiezan a oler hasta feo. Son animales tan indefensos que en la noche podía venir otro animal y matarlas. Necesitaban de un pastor que las cuidara, ¿sí? Y en Ezequiel lo que leímos dice que, me encanta porque el pastor dice, yo voy a buscarlas. Uno es que va a buscar ¿a quién? A la oveja perdida, que es la que estamos hablando hoy. Hay ovejas perdidas. Y cuando habla de ovejas perdidas, está hablando de personas que quizás aún no han confesado su fe a Jesús, ¿sí? Son personas como vos y yo en otro tiempo. Personas que están lejos de Cristo, que quizás no tienen un entendimiento de quién es Jesús y no han escuchado de su palabra.
O quizás sí han escuchado, pero dicen, no, yo en otro tiempo voy a ir al redil. O son ovejas que no quieren conocer al maestro. Pero a mí me encanta porque el maestro, el pastor dice, ¿saben qué? Yo voy a ir a buscarlas. Yo sé que están perdidas por ahí, pero yo voy a ir a buscarlas. Miren lo que dice Lucas capítulo 19, verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿El Hijo del Hombre a qué vino? Hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos piensan que Jesús vino a fundar una nueva religión, ¿sí? Muchos piensan que Jesús solamente vino a dar buenos consejos. Muchos piensan que Jesús solamente vino a traer sanidad a algunas personas, a, no sé, a traer alimentos y alimentar a 5,000 personas, a sanar a algunos enfermos. Pero ¿saben qué? Jesús vino con un propósito y de su misma boca sale y dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era su misión de Jesús. Luego están la oveja descarriada. Y la oveja descarriada representa ya personas que un día tuvieron un encuentro con Jesús, ¿sí? Son ovejas que representan a cristianos que se apartan de los caminos del Señor. Yo sé que en tu corazón, o en tu mente, perdón, estás ahorita pensando, uy, esta persona un día conoció a Jesús. ¿Sabes qué? Lo hermoso es que Jesús las está buscando. El otro día encontré con una amiga que ella iba a la iglesia y era líder de alabanza y líder de célula, le dicen en su iglesia. Y estuvimos hablando ahí un largo rato y me enteré que ya no iba a la iglesia porque ella vive en La Paz y no sé cuánto, y ya un año que iba. Pero cuando hablas con esa persona, no tuve tiempo de, no sé, de hablar mucho rato con ella, pero lo único que le puedo decir es que, ¿sabes qué? Un día vas a volver. ¿Sí? Un día Jesús te está buscando. ¿Sí? Entonces hay esperanza para esas personas. Nadie se puede ir tan lejos del pastor que él no las pueda encontrar. Y me encanta porque los pastores tenían que dejar a sus ovejas quizás en un redil y salían por las montañas, ¿sí? Tenían que tener cuidado quizás de otros animales peligrosos de la zona, la oscuridad, el clima, y tenían que hacer lo imposible para ir a alcanzar y salvar a sus ovejas. Y es lo que hace Jesús, ¿sí? Quizás algunos piensan que están demasiado lejos de Jesús, pero para Él, ¿saben qué? No hay imposible. Él va a hacer lo imposible, ¿sí? Para poder llegar hasta tu vida y salvarte. Amén, iglesia. Otra oveja que nos menciona Ezequiel es la oveja perniquebrada o pierna quebrada, ¿sí? Y esta oveja no es que se lastimó en el camino. No es una oveja que quizás un animal la mordió y la lesionó, sino que es una ovejita que el pastor intencionalmente le quebró la pata. Qué abusivo decimos, ¿no? Pero de seguro una ovejita que se adelantaba, ¿sí? O que quizás se retrasaba, o era una ovejita que necesitaba de una corrección. Y estas ovejas, ¿sí? De seguro si es que hay algún pastor de ovejas, les quiebran la pata intencionalmente para que pase un proceso y aprenda a andar con el rebaño, ¿sí? Para que aprenda a andar con las demás ovejitas. Y yo sé que ustedes dicen, qué mal pastor, ¿cómo que es el buen pastor? Pero sin embargo Jesús hace eso. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, a ver si lo pueden poner por favor. Verso 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento? Perdón, estoy leyendo la NTV. ¿Con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor, ¿qué dice? Disciplina a los que ama. Muchas veces nosotros no queremos ser disciplinados
o no nos gusta para nada la disciplina, ¿no? Pero muchas veces Dios va a tener que quebrarnos la pata, ¿sí? Vamos a hacer esa ovejita perniquebrada o pierna quebrada. Estas ovejitas se iban muy lejos del rebaño, ¿sí? Se le quebraba la patita y ya aprendía, ¿no?, a volver a no irse tan lejos del rebaño. Y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Hay hijos de Dios acá? ¿Yo nomás? ¿Nadie? Ahí hay 2 más, 3 por allá, ¿sí? Si sos hijo de Dios, ten por seguro que algún día Dios te va a disciplinar o te va a castigar, ¿sí? Iba a decir algo, pero ya no. Al soportar esta disciplina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como los hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. ¿Ya? No, yo soy un hijo de Dios y voy a aceptar la corrección de mi padre. Muchas veces la verdad que no me gusta, ¿sí? Y Dios tiene que quebrarme la pata, ¿sí? Enseñarme a ser más humilde, enseñarme a ser más generoso, enseñarme a callarme la boca, enseñarme a no enojarme tanto, enseñarme a ser disciplinado con mis finanzas, enseñarme a administrar bien mi dinero, enseñarme a no mentir, enseñarme a hablar buenas palabras y ya no malas palabras, enseñarme a confiar en Él, ¿sí? Y a solamente depender de Él. Porque cuando todo está bien, ¿sí?, y nos va bien, olvidamos que tenemos que confiar en Dios, confiamos más en nuestro dinero, confiamos más en nuestro trabajo, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, y nos olvidamos de confiar que Dios es quien nos da todo eso. Y Dios muchas veces nos hace pasar por temporadas difíciles, ¿sí?, para que una vez que pasamos por toda esa temporada difícil, aprendamos una gran lección, ¿sí? Hay padres ahora que ya no quieren disciplinar a sus hijos, ¿no?, que les cuesta mucho o que no quieren castigar a su hijo. Pero sin embargo, aunque ellos creen que están haciendo bien, lamentablemente no lo aman, ¿sí? Porque dice Dios, al que Él ama, lo corrige y lo castiga. Ahora ya no se atrasa, ya no se adelanta, ya no es rebelde, ya no contiende esa oveja, ya no busca otros pastos que el pastor no les da, no se extravía, ya no es inconstante. ¿Saben qué? Ahora es una ovejita perniquebrada. Parecía un poema, ¿no? Pero así muchas veces Dios va a tener que quebrarnos la patita para que aprendamos a andar en el redil. ¿Qué ovejita más hay? ¿Ahí están aprendiendo algo, iglesia? ¿Sí? Luego está la oveja débil. Ezequiel habla de la oveja débil. Y esta oveja débil representa a cristianos que no se alimentan bien y que por su debilidad se enferman constantemente. Y muchas veces, ¿saben qué? No tienen ni siquiera fuerzas para caminar y el pastor las tiene que cargar, ¿sí? O el líder las tiene que cargar, o el hermano las tiene que llevar, ¿sí? Estas ovejas débiles están caracterizadas por personas que quizás han dejado de tener un devocional con Dios, han dejado de pasar tiempo en una comunidad como esta, han dejado de orar, han dejado de leer la palabra de Dios. Sí, son cristianos, sí pueden estar en el rebaño, pero no se alimentan bien, ¿sí? No leen de Dios, no pasan tiempo con el maestro, no comen al tiempo correcto, comen cuando les da la gana, ¿sí? Algunos comen una vez por semana, los días domingos acá, ¿sí? Y eso le tiene que aguantar toda la semana. A ver, ¿alguien come aquí una vez por semana? No, pues no, te morí. Yo y se cayó, imposible, ¿no? Nadie come una vez por semana, pero espiritualmente, no, pues los domingos está bien. Sopa y segundo y que me aguante hasta la siguiente semana. Pero ¿saben qué? Si vos solamente te alimentás los días domingos, pues te vas a quedar como una oveja débil, ¿sí? Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5,
La Reina Valera 60 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahí te hablan, decirle a tu vecino. Que alentéis a los de poco ánimo. Ahí te hablan a vos, decirle. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes con todos. Ahora, hay ovejas que son fuertes también, ¿no? Tengámosle paciencia, ¿sí? Porque muchas veces las ovejas fuertes quieren correr y adelantarse y todo. Pero es un rebaño, vamos todos juntos, ¿sí? Todos estamos en el mismo redil. Animemos a los hermanos que están débiles en la fe. Eso nos está diciendo Pablo, ¿sí? Si hay alguien que está con poco ánimo, anímalo. Pero animémoslo. Muchas veces, ¿saben qué es lo que pasa? No viene un hermano a la iglesia a la oportunidad de mandarle un versículo. Y tu versículo yo sé que es bíblico, pero más bien lo reteas, digamos, ¿no? ¿Y por qué no viniste aquí? Y le mandás 20 versículos y él dice, ¿para qué voy a ir la siguiente? Aprendamos a animar a la gente, a conectar con las personas, ¿sí? A entender la situación. ¿Por qué? ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no viniste? ¿Sabes que te animo a que puedas seguir fortaleciéndote en tu fe? Hagamos, no sé, grupos de oración, asistamos a los grupos de conexión y empezar a animar a los que están débiles en la fe. ¿Sí? Pasa. En tu caminar con Cristo Jesús te va a pasar. Y si te crees que tenés fuerzas, cuidado, ¿sí? Luego están las ovejas gordas y fuertes. Las ovejas gordas y fuertes, soy yo, dicen algunos, ¿no? Y no está hablando del físico, ¿sí? Cuando hablamos de las ovejas gordas y fuertes, estas ovejas, si lo lees más adelante, Ezequiel capítulo 34, 21, dice que eran ovejas que se encargaban de sacar del rebaño a las ovejas débiles y enfermas. El verso 21 es Ezequiel 34. Las empujaban fuera del rebaño a las que consideraban que no merecían estar dentro. ¿Conoce una oveja así usted? No me diga, ¿ya? Pero estas ovejas que son gordas y fuertes, ¿sí? Creen que porque ya tienen mucho tiempo dentro de la iglesia o mucho recorrido con el buen pastor o años en el caminar con Cristo, se creen en la superioridad, ¿sí? De avanzar y que si nadie está a su nivel, ¿sí? La vamos a sacar fuera. Y estas ovejas gordas y fuertes dice que empujaban a las otras fuera del redil, fuera del rebaño. Léalo, Ezequiel 34, 21. ¿Qué oveja sos vos? Ahora, ¿saben qué? Me salté una y es la oveja apacentada, ¿sí? La oveja apacentada forma parte del rebaño del pastor y estas no se apartan. Son guiadas por su pastor y se dejan cuidar. Oyen la voz del pastor y lo siguen y son alimentadas por los buenos pastos preparados por el pastor. Es mejor, ¿saben qué? Estar apacentados por el pastor. Miren lo que dice Juan capítulo 10, verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estas ovejas que son apacentadas por el buen pastor pasan tiempo con él, ¿sí? Pasan tiempo con el maestro, ya conoce su voz. A pesar de que está, no sé, se fue un poquito más allá, el pastor les habla y vienen, ¿sí? Conoce la voz del pastor. ¿Te das cuenta que muchas veces nosotros, tanto pasar tiempo con una persona, conocemos hasta de qué se enoja? ¿Sí? Mi mamá conoce cuando mi papá se enoja y no le ha dicho nada, ¿no? Está enojado, dice, no lo molesté. ¿Y de qué? Ya sabrá ella, no sé, sexto sentido ahí, ¿sí? O esta comida es su comida favorita, dice, ¿no? Guiso de fideo, eso le gusta, hasta yo sé, ¿no? Y sabe, y a veces sabe, ya ahorita va a llegar tu papá. No sé cómo se comunican, ni siquiera ha agarrado el WhatsApp, pero ya sabe a qué hora va a llegar mi papá. Y efectivamente llega, bueno, sí, sí, sí. O ya está. ¿Y por qué? Porque pasan tiempo.
¿sí? Si vos empezás a pasar tiempo con el buen pastor, te aseguro que vas a escuchar su voz, ¿sí? Te aseguro que vas a entender lo que Él te dice. Porque Él, ¿saben qué? Está hablando todo el tiempo, ¿sí? Él te va a apacentar y te va a llevar a pastos frescos y a buenos pastos. No sé ustedes, pero yo quiero ser una oveja apacentada, ¿sí? No quiero ser más una oveja descarriada, una oveja perdida. Quizás en procesos el maestro te va a quebrar la pata, no te va a gustar. No quiero ser una oveja de esas gordas que están expulsando a los demás, ni tampoco quiero ser una oveja débil. Quiero ser una oveja que es apacentada por el maestro. Amén, iglesia. Pero ¿saben qué? La historia no acaba ahí. A Jesús no le importa qué tipo de oveja se haya extraviado. No importa si es que la que se perdió fue una oveja descarriada. Quizás sí era una oveja perdida, ¿no? O sea, bueno, está perdida. Quizás es una oveja gorda o quizás es una oveja débil. X oveja. Jesús dice que va por esa oveja. Y me encanta porque esa fue su misión. Miren lo que dice Timoteo capítulo 2, vamos a leer el verso 3 ya. Perdón, verso 4 dice. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por qué? Por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio fue por todos, por cualquiera de estas ovejas. En tu cabeza vos podés seleccionar esta es una oveja descarriada, ¿no? Ya no viene a la iglesia, se apartó de Dios. Esta es una oveja perdida y no creo que el pastor la encuentre, está tan lejos de Dios. Fue una oveja perniquebrada y por la disciplina de Dios también se alejó. Es una oveja débil, no se alimenta, y empezás a seleccionar. Pero el maestro, ¿saben qué? El buen pastor dice: yo di mi vida por todos. El sacrificio en la cruz fue para todo el mundo. Y a mí me encanta eso porque muchas veces nosotros somos selectivos con las personas, ¿no? Y decimos: voy a hacer mi boda. Y empezás a hacer la lista de tu boda, ¿no? No me invitó. Lo X, ¿no? Lo sacás de tu lista. No trae regalo, decís, ¿no? También lo sacás. Y muchas veces nosotros somos como que selectivos con las personas, a tu boda o a tu cumpleaños. Pero ¿saben qué? Jesús dice: no, a mí no importa qué tipo de oveja es. Si es una oveja limpia, si es una oveja sucia, si es una oveja débil, si es una oveja fuerte, si es una oveja perniquebrada, yo voy a ir a rescatarla donde sea que esté. Y empieza su búsqueda implacable. Se va por los montes, se va por las colinas, en la noche oscura. De seguro que hay animales peligrosos, pero ¿saben qué? Él va y la encuentra. Y me encanta porque en la lógica humana, ¿cómo va a dejar 99, no? ¿Cómo es que va a dejar 99 y solamente va por una? No tiene sentido, ¿no? Es como que algo que, no sé, en la lógica humana nosotros no le entendemos. Pero a Jesús, ¿saben qué? Muchas veces no es que Jesús estaba emocionado porque haya una multitud de personas. Muchas veces Jesús prefería el uno a uno, ¿sí? Y yo sé que Jesús murió por todo el mundo y el rescate fue por todo el mundo, pero muchas veces también Jesús dijo: ¿saben qué? En vez de que, no sé, ir a una gran multitud, yo quiero ir por ese único. Y en serio, te doy algunos ejemplos. Si es que vos lees Lucas capítulo 5, vas a encontrar la historia de Jesús yendo a un cementerio. Y dice que Jesús había terminado de alimentar, había mucha gente siguiéndolo, una multitud.
Lucas capítulo 5. Dice que Jesús hizo, discípulos, preparen la barca, vamos a irnos a una ciudad que se llama Gadaria. Y los discípulos de segundo le preguntan que allá también va a haber otra multitud, maestro. No, le dice Jesús, allá va a haber un loco endemoniado. Y deja toda esa multitud, ¿saben qué? Deja toda esa multitud y se va tras el loco endemoniado, un gadareno. ¿Por qué? Porque a Jesús no es que estaba tan emocionado con un montón de masa de gente. Jesús iba por ese único. En otra ocasión, si es que leemos Lucas capítulo 19, esta historia la vimos la otra vez. ¿Sí? Si es que usted lee Lucas capítulo 19, Jesús dice que estaba entrando a Jericó. Y había también una gran multitud en Jericó. Y a lo lejos dice que había un hombre en un árbol, un enanito en un árbol. ¿Sí? Y Jesús dice que deja toda la multitud y se va a traer y dice, ¿sabes qué, Zaqueo? Hoy voy a ir a tu casa. Por ese único, dejó toda la multitud y se fue a la casa de Zaqueo. En otra ocasión, bueno, un capítulo antes, Lucas capítulo 18, Jesús está también entrando en medio de una multitud. Y en esa multitud dice que escucha la voz de alguien que le dice, maestro, maestro. ¿Sí? Y era un ciego que se llamaba Bartimeo. Y dejó toda esa multitud por acercarse y darle la vista a ese ciego. En muchas ocasiones Jesús, ¿saben qué? Dejaba 99 y se iba por esa única oveja. En otra ocasión dice que Juan capítulo 4 dice que toda la multitud estaba yendo en peregrinaje a unas fiestas. Y están en una multitud también. Y Jesús dice, no, ¿saben qué, chicos? Hoy quizás no vamos a llegar tarde a la fiesta. No importa, vamos a llegar tarde, pero vamos a pasar por una región que se llama Samaria. Y por esa región de Samaria dice, vamos a encontrar a una sola persona. ¿Sí? ¿Saben de quién le estoy hablando? De la mujer samaritana. Y en muchas ocasiones Jesús dice que dejaba a la multitud, dejaba 99 allá esperando, ¿sí? Por ir a encontrarse con uno. ¿Quieren un ejemplo más? Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, Jesús ya se había ascendido a los cielos y había un avivamiento justamente en Samaria también. Y estaba Felipe el evangelista. Y Felipe, me imagino, predicando a la multitud, un avivamiento. Mucha gente está en Samaria ahí arrepintiéndose de sus pecados. Y dice que escuchó la voz de Dios. Y le dice, ¿sabes qué, Felipe? Tenés que irte porque allá en esta región va a haber un etíope. Que voy a dejar el avivamiento aquí en Samaria y vas a irte solamente por ese uno. Y Felipe se va y empiezan a platicar de la palabra de Dios. Y muchas veces saben que Jesús deja las 99 por irse por una persona. Es más, lo hizo con vos. Cuando vos entendés que sos esa única oveja, ¿sí? Por la que el maestro dejó 99, esta historia empieza a cobrar sentido. En otra ocasión, un ejemplo más, Hechos capítulo 9, dice que había una persona que perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, y está yendo hacia Damasco, y se encuentra con Jesús, y ahí en ese lugar hay un discípulo que se llama Ananías, y Dios también le dice a Ananías, ¿sabes qué, Ananías? Vas a ir por una sola persona. Por una sola persona, porque va a empezar a predicar a los gentiles. ¿Y saben quién es esa persona? Pablo. Y hasta el día de hoy nos volvemos locos con sus cartas y las seguimos estudiando, ¿sí? Porque muchas veces el maestro va a dejar 99 allá por ir a tener un encuentro uno a uno.
No sé ustedes, no sé alguien si está agarrando la onda con esto, pero a mí me encanta saber eso, que el maestro quiere tener un encuentro uno a uno. Porque no es que a Jesús le encanten los números, ¿saben qué? A nosotros nos gustan los números. He estado en reuniones de pastores donde solamente hablan de números, ¿saben qué? ¿No? ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? 300, 500. Y hasta se sienten mal si su iglesia, su membresía es pequeña. Y no es que a Jesús no les guste que mucha gente se salve. Pero ¿saben qué? A Jesús no es que le encante tanto los números, a Jesús le encantan las personas. ¿Sí? A nosotros nos gustan los números. Publicás una foto y empezás a ver cuántos likes tenés, ¿no? ¿Te gusta? ¿De verdad? A mí me ha pasado, ¿no? Publico una frase a ver cuántos likes, mi mamá y yo, digamos, ¿no? Y muchas veces queremos números, queremos atención, ¿sí? Queremos que el lugar esté tan grande, pero ¿saben qué? Muchas veces a Jesús lo que más le importa son las personas. ¿Cuánto valen los samaritanos? ¿Cuánto valen los locos gadarenos? ¿Cuánto valen esos asesinos que iban tras la iglesia? ¿Cuánto vale ese etíope que era de otra cultura? Ni siquiera era judío. ¿Saben cuánto vale? Vale cada gota de la sangre de Jesús. ¿Sí? Vale el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cuánto vale tu amigo el homosexual? ¿Cuánto vale esa prostituta? ¿Cuánto vale ese borracho del barrio? Que nosotros lo catalogamos así, ¿no? ¿Saben qué cuánto vale? Vale cada gota de la sangre de Cristo Jesús. Jesús está buscándolo también a ellos. Jesús está buscándolo a ellos y nosotros muchas veces estamos cómodos, ¿no? Vale la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuánto vale esa persona que tiene una idea diferente a la tuya? Que ni siquiera es cristiano, que tiene otra ideología. Muchas veces nosotros como iglesia nos asustamos, ¿no? Pero ¿saben qué? Vale cada gota del sacrificio de la sangre de Cristo Jesús. Me encanta porque el buen pastor, dice, en Lucas 15:5 dice, va y la encuentra y la pone sobre sus hombros. Si usted lee esta misma historia en otro evangelio, en Mateo capítulo 18, miren lo que dice, y esta frase me pega mucho, la verdad, dice: así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno. No es la voluntad del Padre que se pierda uno. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? Y nosotros estamos tan cómodos. Él no quiere que se pierda uno de estos pequeños. Y a nosotros muchas veces nos vale, ¿no? Ese ya está descarriado, ya le hablé para que vuelva. Ya me cansé de llamarlo, ya me cansé de visitarlo, ya me cansé de buscarlo, ya me cansé de predicarle. Y muchas veces la verdad cansa, estás predicando, ¿sabes qué? Pero a Jesús no le cansa nunca eso. Jesús hace lo imposible, hace una búsqueda implacable, ¿sí? Y llega hasta esa persona. Acordate cuando a vos también te predicaban y la persona que te predicaba también se cansaba de vos. ¿Cuántas veces lo rechazaste? ¿Cuántas veces le dijiste, sabes qué? No me interesa ser cristiano. Pero sabes qué? Jesús estuvo ahí buscándote y buscándote y buscándote. La otra vez que fui a visitar a mi hermano, fui a su iglesia, ahí en Cochabamba. Y el pastor, ¿qué se llama el pastor de Cochabamba? Hugo Murillo me contaba su testimonio. Y dice que el pastor Roger Humérez con su esposa iban a visitarlo. Y era tremenduki, dice el pastor. Dice que iban a visitarlo y él no quería recibirlo. Era tan atrevido, dice, que con el pastor Humérez, que cada vez que él iba con su cigarro, él fumaba mucho y le soplaba en la cara. Ahora se acuerda y se ríen de ahora. Hasta que poco a poco dice que
su vida fue cambiando. Muchas veces dice que iba a la reunión, ¿sí? Y ahí, una vez que terminaba su reunión, él sacaba su cervecita. Y otra vez llegaba el pastor Roger Romero y dice, y otra vez la tenía que ocultar. Hasta que varias veces lo encontraba, dice, ¿no? ¿Sí? Para la gloria de Dios, ¿sí? Él ahora está buscando también a perdidos, ¿sí? Él también está enseñando y tratando que mucha gente conozca de Cristo Jesús, ¿sí? Porque así como vos y yo, el maestro, el buen pastor nos encontró, hay mucha gente afuera que necesita de Cristo Jesús. Y dice que este buen pastor va y la pone sobre sus hombros. La pone sobre sus hombros. No sé si ustedes alguna vez han hecho esta pregunta, pero los niños se preguntan de todo, ¿no? Los niños preguntan, ¿y qué comía Jesús, no? Y vos no sabés ni qué comería pues Jesús, ¿no? ¿Y cómo se vestía Jesús? ¿Cómo era su cara? Yo una vez me pregunté, ¿y cómo olía Jesús? ¿Olía rico? ¿Sudaba mucho? ¿Cómo era su olor? Pero ¿saben qué? Creo que Jesús olía a prostituta. Creo que Jesús olía a alcohol, a borracho, a publicano. Creo que Jesús olía a una persona que había estado con gente de mala fama. ¿Sí? Porque, o sea, vos vas y muchas veces tenés que sacarla del barro a la oveja, meter tus manos y ensuciarte. Y la puso sobre sus hombros. Imagínense si esa oveja hubiese estado perdida 3 días. Son tontas las ovejas, ¿sí? Se ensucian en su propio excremento, con su propio orín. Y el pastor no dice, uy, no, primero te voy a limpiar. No, dice que él fue y como estaba sucia, quizás con sangre se había lastimado, quizás olía feo y la cargó sobre sus hombros. Y estoy seguro que Jesús, ¿saben qué? Porque ¿quiénes estaban escuchando este mensaje? Al inicio de la historia, ¿quiénes eran? Publicanos y pecadores. Jesús olía a pecadores, pero él nunca pecó. Jesús de seguro olía a prostitutas, pero él nunca practicó la prostitución. Jesús olía a alcohol y a borrachera, pero él nunca se emborrachó. Y muchas veces nosotros como iglesia estamos cómodos, y yo me he sentido incluso en un ambiente tan cristiano, tan cómodo, que he pensado, uy, ahora no estoy oliendo a lo que huele un pastor. En serio, me ha tocado tan fuerte esto que empecé a hablarles a otros de Jesús en mi casa. Y dije, voy a hablarle a gente no cristiana. No quiero hablarle a más cristianos, ¿no? Ya conocen de Jesús. Y empecé a buscar en mis contactos. ¿Y saben cuántos no cristianos tengo? Con los dedos los puedo contar, 5. de verdad. Y me sentí tan, pero tan mal. En serio, que le dije al Señor, quiero ser amigo de pecadores. Y yo sé que usted, ya cómo va a orar eso, ¿no? Pero quiero conocer a tanta gente, ¿sí? Para poder enseñarles de Cristo Jesús. Muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a estar en círculos como estos de gente cristiana. Pero Jesús dice que estaba con estos pecadores y estaba con estas prostitutas y estaba con publicanos y con pecadores, no para hacer lo mismo, sino para llevarles el evangelio. No puedes ser tan cristiano que no conozcas a gente que no es cristiana. Es más, si es que estás haciendo eso, no estás siguiendo el ejemplo de Jesús. De verdad. No puedes ser una persona que dice, yo solamente ando con personas no cristianas. ¿Y cuándo vas a empezar a predicar? ¿Cuándo vas a ir a rescatar como un buen pastor a esa oveja que se ha perdido? A Jesús no le importó el mal olor, él la cuidaba. Es como cuando comes pescado, ¿no? Ese olor se te... Esto es lo que hacían los buenos pastores. Jesús a sus discípulos dice, ¿saben qué? A ustedes ya no van a pescar más peces, van a pescar
personas. Ellos sabían ese oficio. Cuando vos sos un pescador de peces, ¿a qué olés? A pescado, pues no, feo todavía, tenés que bañarte y no te sale todavía. Le doy el ejemplo con mi perrito Doki. ¿Verdad? Mi perrito Doki a veces se moja y yo tengo que ir a alzarlo. Mi mamá no quiere que entre a su cocina. Y a veces yo lo tengo que meter a mi cuarto porque ya está muy, muy frío, no sé. Es que tienen que entenderlo, es un perrito no tan inteligente, ¿sí? Y tengo que alzarlo y tengo que cuidarlo. Y a veces huelo a mi perro Doki. ¿Por qué? Porque tengo que tener contacto con esa persona, con ese perro, perdón. Lo mismo pasa con el pastor, tiene que tener un contacto. Dice que lo alzó en sus hombros. Y a mí lo que me emociona es que, ¿saben qué? Lo que hace que el cielo se descontrole no son reuniones como esta, llenas de gente, ¿sí? Lo que hace que el cielo haya una fiesta tremenda y que el Padre se emocione, no es que organicemos los mega eventos o el congreso de metanoia. Lo que hace que en el cielo haya una fiesta es que dice que un pecador se arrepienta. ¿Sí? Que un pecador se arrepienta. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En una ocasión había un niño. Este niño dice que fue a comprar un perrito, ¿sí? Y ese perrito, dice, el que estaba vendiendo le dice, ¿y cuánto tenés de plata? Tengo 50 bolivianos, le dice. No le alcanzaba mucho para un perrito. Entonces dice, pues no te alcanza para comprarte un perrito de ninguno de estos. Entonces el niño, por lo menos pudo verlo, le dice. Y ve a un perrito que le gustó y le llamó mucho la atención. Pero ese perrito tenía la pata rotita, cojeaba mucho. ¿Sí? Cojeaba mucho. Entonces dice, a este me lo quiero llevar. El vendedor dice, no, ¿para qué te vas a llevar a ese perrito? No te va a servir, no vas a poder jugar con él, no te va a poder cuidar, vas a tener que gastar más en hacerlo curar y que no sé qué. Desanimándolo, ¿no? El vendedor. Y él dice, no, ¿saben qué? Yo me lo quiero llevar, yo lo voy a entender. Y se levanta el pantalón y él también tenía una pierna con fierros, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos que ser como este niño, que va por esas personas que han salido del mismo hoyo que vos, ¿sí? Vos entendés, vos sabés de dónde Dios te sacó, ¿sí? En carne propia sabés cómo evangelizar a una persona que está teniendo problemas de alcohol, ¿sí? Vos entendés cómo es la persona que tiene una adicción a la pornografía, una persona que habla muchas malas palabras, una persona que le cuesta dejar el cigarro. A esas personas Jesús te está mandando a rescatarla. Amén, iglesia. Alguien tiene que decir, le voy a dar un ejemplo más, estoy platudo hoy. Mentira. ¿Cuánto vale esto? No tengo más plata ya, así que quería un billete más grande, pero ¿cuánto vale? 100 pesos, ¿no? ¿Y qué pasa si lo arrugo así? ¿Se lo voy a regalar a alguien? Mentira. ¿Cuánto vale esto? Sigue valiendo 100, ¿no? ¿Y qué pasa si lo pisoteo? ¿Cuánto vale? Sigue valiendo 100. Y así somos para el buen pastor, ¿sí? Podemos estar rotos, podemos estar escupidos, podemos estar destrozados, ¿sí? Pero tenemos valor para el buen pastor. Amén, iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a entender más acerca de esta verdad impresionante. Arrójanos más luz durante nuestro tiempo devocional, durante el transcurrir de estos días. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por cargarnos sobre tus hombros. Gracias por traernos vida, por traernos misericordia, por traernos perdón,
por darnos una nueva oportunidad. Gracias por llegar a nuestras vidas y a nuestras familias, Dios. Te pedimos que seas tú incomodándonos a hablarles a otros de Jesús. A no encerrarnos en un solo círculo, sino a salir a predicar y a ganar almas para Cristo Jesús. Pon en nuestro caminar a gente que no te conoce para hacer luz en medio de esa oscuridad. En Cristo Jesús decimos amén.